metodología que hemos iniciado la semana pasada. Vamos a hablar un poco de crecimiento físico. Cuando el niño nace, deja el ambiente protegido de la panza de su madre y empieza a experimentar variaciones eh, medioambientales y distintas condiciones a las cuales el niño debe adaptarse. Hay ciertos factores que regulan el crecimiento. Nosotros hablamos de los factores nutricionales, ¿sí? Ahí el niño tiene la necesidad de contar con una adecuada disponibilidad de alimentos, ¿sí? Y la capacidad de utilizarlos, ¿sí? Para el propio alimento de su cuerpo. Hay factores socioeconómicos que interfieren en el crecimiento. Los niños de clases socioeconómicas más bajas crecen menos que aquellos pertenecientes a clases sociales más favorecidas. Hay factores emocionales, ¿sí? Esto se refiere principalmente a la importancia de proporcionar al niño un ambiente psicoafectivo eh, adecuado, no solo en el nacimiento, sino a lo largo de todo su crecimiento. Hay factores genéticos, intrínsecos, hay factores neuroendocrinos que participan en el funcionamiento normal del organismo. Podemos hablar también del concepto de maduración. Y el proceso es el proceso de adquisición progresiva de nuevas funciones y características, que se inicia en la concepción y finaliza en la adultez. La maduración se mide con la aparición de nuevas funciones, caminar, hablar, sostener la cabeza, o de eventos, aparición de dientes, aparición de primera menstruación, etc. Y en muchas situaciones puede utilizarse como sinónimo de desarrollo, ¿sí? Existen varios indicadores de la maduración o del desarrollo del niño. La maduración dentaria, por ejemplo, la aparición de piezas dentarias. La maduración sexual, la aparición de caracteres sexuales primarios y secundarios. La maduración psicomotriz o desarrollo psicomotriz, que engloba numerosas funciones y áreas de la conducta del niño, por ejemplo, la maduración o desarrollo de las funciones motoras gruesas, la maduración o desarrollo de las funciones motoras finas, de las funciones sensoriales, de las funciones sociales y la maduración o desarrollo emocional de las funciones adaptativas y de los procesos de individualización e independencia. Tenemos la maduración ósea, que va desde el nacimiento hasta la madurez y aparece en forma progresiva en muchos huesos que no se presentaban antes de nacer. Hay 4 etapas en la transformación de huesos largos y muchos de estos se utilizan para diagnóstico de lo que se llama edad ósea. Por ejemplo, al nacimiento es solo visible en las placas radiográficas las diáfisis, ¿sí? Nosotros podemos saber acá, ¿sí?, que se ven solo las diáfisis en la primera imagen superior izquierda. Y con el tiempo van a ir viendo que aparecen las epífisis en el cartílago de crecimiento. Fíjense que sobre todo en las imágenes de abajo, en las 4 primeras se observan los cartílagos de crecimiento y al acercarse al estado maduro, la epífisis se va soldando a la diáfisis y al terminar, la epífisis se fusiona. Fíjense en las dos últimas imágenes se observa la no existencia de esa imagen, ¿no?, radiotranslúcida, que era la epífisis. ¿Qué es el crecimiento compensatorio? Este es un concepto interesante porque cuando valoremos las curvas de desarrollo lo vamos a ver y en la práctica también. Nosotros vemos que hay una aceleración del crecimiento que ocurre en niños que han tenido un retraso del crecimiento por alguna causa infecciosa, déficit alimentario. Una vez que desaparece esa causa, lleva a una recuperación del crecimiento perdido. O sea, aumenta la velocidad de crecimiento al desaparecer la causa que produce una disminución
y vuelve a su percentilo, a su curva de peso. Entonces, hay una aceleración brusca de la velocidad de crecimiento y después hay una desaceleración cuando alcanza el blanco que quería llegar. La posibilidad de que un niño presente o no crecimiento compensatorio luego de una injuria depende de algunos factores. Por ejemplo, la naturaleza del daño. Las infecciones graves son más lesivas en este crecimiento compensatorio que las leves. La duración del daño más prolongada de la enfermedad y menores posibilidades de que se produzca el crecimiento compensatorio. La edad del niño. La posibilidad es menor cuando mayor es el niño. Y el potencial individual de niños, ¿sí? Está determinado por características individuales, genéticas. Nosotros acá vemos en esta curva cómo aparece una línea punteada donde dice restricción, donde ocurrió alguna noxa que produjo una disminución de la velocidad del crecimiento y a posteriori, ¿no? Crecimiento compensatorio aumenta esa velocidad de crecimiento hasta alcanzar la línea normal. ¿Qué es la tendencia secular del crecimiento? A lo largo de décadas, desde ya hace más de un siglo, se observa que en algunos países los niños de igual edad y aún los adultos aumentan su tamaño promedio. En la Argentina, el proceso biológico de tendencia secular también ha podido observarse en los niños de edad escolar, en el lapso de 50 años del 22 al 72. Fíjense, los niños de 12 años han crecido 6 centímetros y pesado 6,6 kilogramos más que en 1922. Las niñas de la misma edad han crecido 5 centímetros y han pesado 6,7 gramos más que en 1922. Este crecimiento secular está generalmente ligado a las situaciones socioeconómicas favorables, ¿sí? Con el correr de los años.